Buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, tratando de encontrar el mensaje interior de lo escrito. Continuamos con eh, nuestro estudio acerca de los patriarcas y vamos a conocer un poquito acerca de Jacob. En realidad vamos a recordar porque a veces todas estas historias ya son conocidas, pero hay ciertos detalles que seguramente no nos hemos detenido a meditar. Y vamos a comenzar con una lectura, la lectura en la Biblia. Vamos a comenzar con Génesis 25-22. Génesis 25-22. Bien. Entonces, muere ya Abraham, aquí habla de los descendientes y todo eso, ¿no? Pero eh, habla acerca de Esaú, que es el padre de Jacob. Y dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Es curioso, aquí me detengo un poquito porque la Biblia cuando está escritas estas historias, habla de una cierta forma que parece redundante, ¿no? Dice, estas son las generaciones de Isaac. Vamos a hablar de Isaac. Bueno, hijo de Abraham, hasta ahí está bien. Y ahora comienza, Abraham engendró a Isaac. ¿Qué significa? Estas son las generaciones de Isaac. ¿No va a hablar de hijos? Y entonces comienza por Abraham engendró a Isaac. Ya dijo que era hijo de Abraham, ¿no? Esta forma de hablar de las escrituras en una especie de redundancia es muy interesante porque nos hace reflexionar que dentro de las historias hay más datos que tomar en cuenta. Si bien este no es parte de la historia de hoy, sigamos analizando respecto de el hijo de Isaac. Y entonces tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Esta parte, en esta parte de la historia, vemos que en el vientre de la primer virgen de la que habla la escritura, Rebeca, aparecen dos hijos, es decir, hay mellizos, y estos dos mellizos ya se sentía dentro de ella que luchaban dentro de ella. Comenzamos a mirar el aspecto interno de la escritura, que en esta historia estos dos personajes representan el bien y el mal. El bien simbolizado por Israel o Jacob y el mal representado por Esaú. El bien y el mal dentro de Rebeca están luchando, están antes de poder nacer ya luchan. Y a esto se refiere en la escritura cuando Pablo dice, porque tengo un mal dentro de mí, que lo que no quiero hacer, eso mismo hago. Es decir, dentro de nosotros hay una lucha interna que ya se manifiesta desde el interior nuestro y luego se va a manifestar hacia afuera. Es decir, luego va a manifestarse, va a nacer y vamos a poderlo ver, pero ya existe una lucha
interno. Comencemos por buscar la palabra. Vamos a saltarnos al 26, bueno, saltémonos a 26:5, al capítulo 26, versículo 5, y dice, hablando de cuando Dios le promete a Isaac, le dice todo lo que había acontecido con su padre, esa promesa que comienza a recordarle. Leamos un poquito. Dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí también vale la pena reflexionar porque nosotros sabemos que la ley de Dios fue dada después, mucho tiempo después de salir los descendientes de Jacob, salir de Egipto y llegar al monte Sinaí. Pues, sin embargo, aquí ya habla la escritura en el relato de que Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, estas ordenanzas, mandamientos y leyes, estatutos, ya habían desde la antigüedad, ya estaban allí. Abraham ya los conocía. Entonces, de paso, todas estas cosas conforman todo un cuerpo que cuando nosotros reflexionamos después ya con la lectura del Nuevo Testamento, decimos, la ley está abolida. Ahora ya no estamos en el periodo de la ley, sino el periodo de la gracia. ¿A qué ley se refiere? Deberíamos preguntarnos a qué ley, a cuál de estas, a las ordenanzas, a los mandamientos, a los estatutos o específicamente a estas leyes. Esto nos debería obligar a reflexionar, a entender adecuadamente la escritura para entender qué son todos estos detalles, las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos y las leyes, para entender si efectivamente cuál de estas ha sido abolida. Porque de todas maneras, vemos en las palabras de Jesús, las palabras de Yeshua en la terminología hebrea, que dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a cumplirla. Y más todavía en el contexto hebreo, dice, he venido a completarla. Bien, esto como le había puesto en realidad como un salto, porque además nosotros vemos aquí que el creador le recuerda a Isaac, le recuerda su procedencia. Y vamos a reflexionar un poquito sobre esto, como siempre intentando plasmarlo en los típicos dibujos que hemos estado acostumbrados a hacerlo, recordando nuestras facultades intelectuales y que también hay una parte relacionada a nuestras facultades emocionales. En nuestras facultades intelectuales
y nuestras facultades emocionales. ¿Mm? Nuestras facultades emocionales que están abajo. ¿Por qué? Porque están abajo, porque están, aquí abajo está, digamos, el corazón y que simbólicamente representa a nuestros sentimientos. En nuestras facultades eh, emocionales hemos estado trabajando un poquito ya con Abraham, personaje Abraham, que representa la bondad y el amor. Isaac, que representa el miedo. Y ahora vamos a hablar sobre Jacob. Jacob, que está al centro. Entonces, vamos a hacerlo así. Ahí. Entonces vamos a poner, esto es Abraham. Vamos a ponerle en otro color a Abraham. Abraham que representa la bondad y también eran las aguas. Entonces vamos a poner ahí la bondad y el amor. La bondad y el amor. Aquí tenemos a Isaac. Itzhak en hebreo, que representa el miedo, el temor y el miedo, o el poder también. Y ahora Jacob o Yaakov en hebreo, que representa la belleza del equilibrio y la misericordia. La misericordia. Y entonces tratamos de entender a qué se refiere con esta misericordia y el equilibrio que debemos tener. Lo que habíamos estado leyendo hasta aquí. El creador le recuerda y dice, estas son las generaciones de Isaac. Y comienza otra vez. Isaac, hijo de Abraham, y luego Abraham engendró a Isaac. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es de que nos está refrescando la memoria. El creador normalmente nos hace siempre esto, de refrescarnos siempre la memoria, volvernos a poner en contexto todos los días, todas nuestras circunstancias, para poder aprender, porque con la repetición se aprende. Entonces, tenemos que recorrer este camino de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac y Abraham engendró a Isaac. Entonces, también esto nos lleva a que nos lleva a recordar de que los dos se juntaron en el llamado, en la llamada atadura de Isaac, que está traducido como el sacrificio de Isaac, porque no se dio el sacrificio. La atadura de Isaac, que significa que se juntaron el amor extremo y la bondad extrema con el miedo y juntos crearon un equilibrio. Es decir, cuando llegamos a rectificar tanto a limitar al amor, a limitar la bondad, rectificamos el amor y también sacamos de nuestra interioridad el miedo y así llegamos a un equilibrio, a la belleza, a la misericordia. El equilibrio siempre va a estar en el centro. Los extremos, dijimos, los extremos son malos. Los extremos siempre nos van a llevar a cualquier, a cualquier circunstancia que no va a ser adecuada. Pero cuando utilizamos todas nuestras facultades de una forma adecuada, con inteligencia, y logramos equilibrarlas, el equilibrio es el que nos ayuda a salir adelante de todas las circunstancias. Entonces, Jacob representa el centro, la columna central y el centro de todo el trabajo que tenemos que realizar. Entonces, comencemos por entender ciertas palabras hebreas
sigamos con nuestra lectura. Vamos ahora, después de de, de este recordatorio, digamos, de lo que pasó con Isaac. Hay ciertas historias allí que se van dando, pero lo que nos interesa es llegar hasta Jacob. La madre de Jacob, que es Rebeca, juega un papel importante en esta historia. La madre, que es la que sintió a estos dos personajes en su vientre, al personaje Jacob y Esaú, el uno que representa el bien y el otro el mal. Eh, Primero nace el mal, digamos, Esaú, y luego nace el bien, que es Israel o Jacob. Jacob nace agarrado del talón de su hermano. Siempre en la escritura vamos a ver que no son los primeros los que reciben la bendición, sino son los segundos los que reciben la bendición. Y esto nos lleva a reflexionar de que primero, en realidad, aparece el mal en nosotros o el desorden, la oscuridad, el desconocimiento, y es así como nacemos, ¿no? En desconocimiento. Y luego aparecerá el bien, luego se va a ir aclarando el día. Y en la escritura, por eso también aparece que dice en los relatos de la creación, y fue la noche y el día del día primero, del día segundo, etcétera, ¿no? O la tarde y la mañana del día tal en la creación. Esto está aludiendo a este proceso en nuestra espiritualidad de que primero somos una cierta estructura de maldición o de desconocimiento o de ignorancia, es algo natural, para luego alcanzar la sabiduría. Entonces, Jacob, vamos a ver, dice, y llamó Isaac a Jacob en el 28:1, ¿no? Y llamó Isaac a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. La historia de Abraham se repite cuando manda a Abraham a traer una mujer para su hijo. Isaac manda a traer una mujer de la tierra de su parentela, recordando que inicialmente Abraham salió de la tierra de su parentela por orden del mismo creador cuando le dijo, sal de esta tierra. Y nosotros sabemos de que el pedido de Dios estaba relacionado con la idolatría. En el sitio en donde vivía Abraham, Harán, inclusive su padre, era un idólatra, vendía idolatría, tenía una tienda de ídolos. Entonces, el creador le manda a salir de allí para transformarle. Entonces, luego, cuando ya está transformada su interioridad, está transformada su inteligencia, está transformada sus padres, entonces ahora ya es bueno ir a traer una esposa de entre los padres rectificados para su hijo Isaac. Veamos, comencemos con interpretar eh, la palabra o el nombre hebreo de Jacob. Jacob, el nombre hebreo de Jacob se escribe como Yud, Ain, Kuf y Bet. Y vamos a utilizar nuestras tablitas hebreas, las equivalencias, para encontrar los detalles relacionados con los valores, inclusive porque los valores, perdón, nos van a dar los valores una idea adicional de lo que ocurre aquí. Jacob. Jacob, decíamos, se escribe con Yud, Ain, Kuf y Bet. Y esto está traducido como Jacob, pero en realidad en el pronunciamiento de el hebreo es Yaakov. Yaakov, en hebreo, si es que tomamos los valores de las letras,
Esto siempre va a ser bueno, encontrar los valores de las letras. Vamos a encontrar el valor total de la palabra. Entonces, veamos de derecha a izquierda. La letra Bet vale 2, la letra Q vale 100, la letra Ain vale 70 y la letra Yud vale 10. Si sumamos estos valores, tenemos 182. El número 182 está relacionado con, o podemos encontrar una equivalencia matemática que es igual a 7 veces 26. 7 por 26. El 7 tiene un buen significado, un gran significado a lo largo de toda la escritura. Y 7, como hemos estado hablando en relación con nuestras facultades emocionales, son las 7 facultades emocionales, los grandes grupos emocionales representados en el árbol de la vida. Son 7, así como también son 7 las luces de la menorá que tenía que estar encendida todo el tiempo en el templo. 7 son los espíritus de Dios, 7 son los días de la semana, 7 son las notas musicales. Hay muchísimos 7 que nos dicen que la naturaleza es perfecta. Y Jacob es 7 veces 26. También debemos recordar este número 26 que alguna vez ya lo hemos mencionado, está relacionado con el nombre sublime del creador. Ya veremos enseguida. Ahora, este personaje Jacob sueña y vamos a irnos a la escritura para el versículo número 12. ¿Sí? El sueño de Jacob, como está inclusive el título de este pasaje, ¿no? Y bueno, leamos un poquito. Y dice, y salió Jacob de Beersheba y fue para Harán. Harán era el lugar precisamente donde estaba viviendo la parentela de Abraham y de Isaac y ahora de Jacob. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En realidad debemos recordar que eh, ya ocurrió en esta historia el engaño, el famoso engaño, y primero comenzó con la compra de la primogenitura por parte de Jacob a Esaú, y luego Jacob engaña a su padre para recibir la primogenitura. Y por lo tanto se gana el desprecio de su hermano Esaú y tiene que salir corriendo, tiene que salir huyendo de la casa de su padre, y el mismo padre, ayudado por su madre, le manda a Jacob a la tierra de su parentela. Y en esta huida, camino a Harán, Jacob tiene un sueño. Y este sueño dice, había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y es más, dice, y he aquí, el Señor estaba sobre ella. Y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre. Nuevamente nos recuerda, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vamos a revisar un poquito también las palabras hebreas de aquí. En el verso 12 vamos a encontrar qué palabra está utilizando para escalera. Escalera es sulam. Sulam, y vamos a utilizar esta palabra. Sulam es samek lamed mem, y vamos a poner esta palabra en también nuestra pantalla.
para hacer un análisis de esta palabra, Sulam. Entonces vamos a la escalera que soñó Jacob. Sulam, decíamos, está escrita con las letras Samej, Lamed y Mem. Las letras Samej, Lamed, Mem tienen valores de 40, 30 y 60 de derecha a izquierda y nos dan un valor de 130. El 130, el número 130 es igual a 5 veces 26. Perfecto. Entonces, ¿de qué se trata toda esta historia? De las interpretaciones que podemos comenzar a sacar de esta historia es de que de alguna forma está el número 26, está escondido en la historia, el número 26 que corresponde al nombre sublime de Dios. El nombre sublime, cuando vemos en la escritura que aparece en algunas traducciones, aparece simplemente el Señor o aparece Jehová, podemos comprobarlo esto aquí con la escritura. Dice, vamos a mirar el texto aquí, en el verso 13, en el verso 13 dice, y aquí el Señor estaba sobre ella. Cuando está traducido el Señor, en otras versiones dice Jehová. Veamos en otras versiones. Aquí dice, por ejemplo, aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Esta es otra versión Reina Valera. Y cuando vemos la palabra hebrea para este nombre, Jehová, aparece este nombre de 4 letras, Yud Hei Vav Hei. Yud Hei Vav Hei es el nombre del existente, del eterno. El nombre sublime que en la terminología judía es el nombre impronunciable y simplemente se le utilizó como Hashem, por ejemplo, o Adonai, o algunos otros apelativos para no pronunciar este nombre. Este nombre de 4 letras vamos a revisarlo también en nuestro documento, el nombre sublime. Yud, Hei, Vav, Hei. Este es el nombre del que toda la escritura habla que en la forma, en el sentido que dice, por amor de mi nombre, yo les daré a conocer mi nombre. O como dice en el Nuevo Testamento, yo he venido a mostrarles tu nombre. ¿Qué implicaciones tiene este nombre que tiene que ser mostrado, tiene que ser entendido? Este nombre sublime, veamos, comencemos aquí con Yud Hei Vav Hei. El nombre, si tomamos las letras individualmente, la Hei vale 5, la letra Vav vale 6, la letra Hei otra vez 5 y la letra Yud vale 10. Este nombre tiene una suma equivalente a 26 y por lo tanto el 26 está siempre escondido en las historias de todas maneras de alguna forma porque es una cosa importante que tenemos que conocer. Es decir, la historia se trata del conocimiento del creador. Si recordamos qué es la vida eterna, esto está escrito en Juan 17, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Comenzando por ahí. Entonces, ¿cómo conocemos al Dios verdadero? Le conocemos, primero conozcámosle cómo se llama. Aunque el interés no es saber cómo se llama, conozcamos el nombre porque el nombre es el secreto de conocerle a él. Para conocerle, conocemos el nombre y sabemos de qué se trata. Entonces, este nombre está escondido en el mismo Jacob, porque Jacob, si ustedes recuerdan, tuvo que trabajar 7 veces para casarse con Raquel. Y cuando ya estuvo listo para casarse con Raquel, viene su suegro, le engaña
Y dice, no, no, un momentito, aquí esa no es la costumbre. Tenías que haberte casado primero con la primera hija, en este caso Lea, y tienes que trabajar otros 7 años más si quieres casarte con Raquel. Y él dijo, perfecto, bueno, no hay problema, está bien, hagamos el trato, yo me caso, yo quiero casarme con Raquel. Y a esto se refiere este número 7 que está insertado como parte del número general, el número de Jacob. Jacob es 7 veces 26. Pero este Jacob sueña también en una escalera. Esta escalera que le lleva al cielo, que ve subir y bajar ángeles del cielo, y en el tope de la escalera está el creador, el nombre de 4 letras. Y este nombre de la escalera también está escondido 5 veces 26. ¿Qué es, qué es 5? 5 veces 26 es también, la 5 es la letra G que está formando parte del nombre del creador. El nombre del creador, inclusive hay 2 letras G y estas letras G aluden a nuestra interioridad, a la naturaleza, el habla y la acción. La naturaleza y el habla y la acción que tienen que ser transformadas. Ahora, esta historia de Jacob, que sueña un sueño y en el sueño ve una escalera, en esta escalera él se da cuenta de que ese lugar en el que estuvo él durmiendo era un lugar sagrado y allí hace un monumento, pone la piedra sobre la que soñó, sobre la que se acostó y la pone inclusive aceite y le dedica al creador y dice, aquí hay algo especial y aquí esta va a ser la casa de Dios. Desde allí aparece como una especie de dedicación de ese lugar como la casa de Dios. Esto está también escrito, veamos aquí, si podemos encontrar, veamos. eh, Le recuerda que esto va a ser para toda su descendencia, dice, y serán en tu simiente, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿no? Y dice, y se levantó Jacob muy de mañana en el versículo 18, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y aquel lugar le puso por nombre Betel. Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Veamos cómo se escribe Betel en hebreo. Cuando le dice Betel, todos los nombres en realidad eh, tienen significado en la forma en que están escritas. ¿Sí? Aquí está, en el 28:19 dice, y él llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel es Beit El. Beit El, que se escribe de esta forma y lo vamos a revisar en nuestro documento. Beit El. Veamos aquí. Bien. Beit o Betel. Beitel es esta palabrita Beit o Bait, es la casa. Esta es la forma en que se escribe casa en hebreo. Bet, Yud, Taf. Y él, que está relacionado con el nombre, el otro nombre del creador, el nombre Elohim. Él es el nombre corto de Elohim y por lo tanto esto se traduciría, el significado de esto es la casa de Dios, la casa del creador. Entonces le pone por nombre la casa de Dios y dice aquí en realidad habita Dios, aquí está Dios y yo he podido ver cara a cara a Dios y dice, gracias al creador que me preservó la vida. Acuérdense que en la escritura dice que aquel que me viere, el alma que me viere ciertamente morirá, pero Jacob tuvo el privilegio de verle cara a cara al creador y soñó este sueño
y en este lugar le pone el nombre Beitel, que es la casa de Dios. Esta casa de Dios, curiosamente, vamos a encontrar rápidamente el número eh, 443, que es la gematria del nombre total, y dice, anteriormente se llamaba luz. Luz en hebreo, no es la palabra luz en español. Luz en hebreo que se escribe de esta forma Lamed Baf Zain y que tiene también como gematria 43. Pero fíjense ustedes, hay cierta alusión en los números. Aquí 443 y aquí 43. Hay cierta relación, aunque por ahora vamos a saltarnos un poquito, vamos a relatar por hacer honor al tiempo. Y vamos a una parte que es un poco más curiosa del relato. Vámonos al Génesis 32:27. Génesis 32:27. Nos estamos saltando poco a poco la historia, que en realidad cuando después de que Jacob vive en Harán con su suegro y llega a tener las dos esposas y luego cuatro esposas en las que eh, tiene los hijos, todos los hijos de su descendencia y decide ya salir, dejar a su suegro e irse con todas sus propiedades de allí. Entonces, el problema es del que él tiene que regresar hacia su padre y por lo tanto tiene que enfrentarse a su hermano, al hermano a quien había engañado y el hermano que juró matarle. Entonces, él sabe que tiene que enfrentarse a este problema de todas maneras. Él no va a estar huyendo toda la vida. Y entonces sale Jacob huyendo ya de su suegro porque tuvo que engañarle y salir huyendo. Es decir, Jacob tuvo que huir toda su vida y ese es el destino nuestro si es que eh, no nos enfrentamos a nuestro destino. Cuando no nos enfrentamos a nuestro destino, vamos a estar huyendo permanentemente, huyéndonos inclusive de nosotros mismos. Eh, entonces, cuando va a enfrentarse a su hermano, dice, y tuvo miedo. O sea, tuvo miedo de enfrentarse a su hermano porque éste le había jurado matar. Así que él prepara el camino para enfrentarse a su hermano y lo primero que piensa él es, le voy a ofrecer regalos, le voy a ofrecer regalos, voy a mandar a mis siervos para que estos mensajeros vayan primero y le muestren los regalos que quiero hacerle. Es decir, comiencen a sobornarle de alguna forma, a sobornarle a su hermano, a aplacar la ira de su hermano para que cuando él se enfrente a su hermano, su hermano ya se encuentre un poco más suavito, ¿no? Un poco más suave. Entonces, aquí dice, por ejemplo, en el 32:4, y les dio órdenes a los siervos de él, diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Y la forma en que habla inclusive es muy suave, ¿no? A mi señor es un estado de humildad. Dice, así dice tu siervo Jacob. ¿Sí? Tiene que humillarse ante su hermano. He morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envió a avisar a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Es decir, trata de convencerle con los regalos, trata de aplacar la ira para que de esta forma Esaú no logre matarle, digamos, porque ese era el final, el destino final. Dice, y entonces en el 32:7, entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió la gente que estaba con él y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Esto, sin duda, es sinónimo de arrepentimiento. El tener temor y angustia es sinónimo de arrepentimiento. Primero, debemos recordar que el nombre Jacob fue puesto por la actitud
o el significado, la esencia de quién era este personaje. Este personaje que iba a conocer el bien, es el bien, en realidad comienza por el engaño, comienza por el mal. Era un engañador, era un tramposo y quería a toda costa adquirir bendición, pero el camino de adquirir bendición, si bien el impulso, ese impulso de llegar al bien, él lo utilizó con engaño. Él utilizó haciendo trampa, suplantando a su hermano. Este Jacob tenía que ser transformado. Tiene que ser transformado y el primer inicio, el principio de esa transformación es el temor. El temor que estaba representado, acuérdense, por Isaac. Isaac es el temor, el miedo. Y entonces, cuando ocurre esta, la atadura de Abraham e Isaac, allí aparece la transformación de Jacob, y que vamos a ver luego que va a ser transformado, va a ser cambiado inclusive su nombre. Entonces dice, Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Y allí divide las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y establece algo para que pueda él irse acercando a su hermano. Y habíamos dicho que vamos a leer luego saltémonos al 27. Allí ocurre algo muy importante. Antes de él enfrentarse a su hermano, en realidad tiene que luchar, y la lucha de él efectivamente no es con cualquier persona. La Biblia dice que él luchó con Dios. En realidad debemos decir luchó contra Dios. Y dice el relato, y aquella misma noche se levantó y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Aquí hay una cosa muy interesante, inclusive habíamos dicho, Jacob tiene que transformarse. Vamos a recordar, está escrito Jacob y en hebreo es Yaakov. Este Jacob dice, cruzó el vado de Jaboc. Y ahora veamos el vado de Jaboc. Es cómo está escrito. Esto está medio curioso porque cómo es que se digna la escritura escribir, mencionar un manantial, un riachuelo, un vado, dice aquí, de Jaboc. Y es, curiosamente, tiene las mismas letras, casi las mismas letras que Jacob. Es decir, Jacob, en vez de ser Jacob, está un poquito al revés y dice Yabok. Si bien no está una de las letras, ¿qué significa esto? Que vamos a comenzar a ordenar a Jacob. Vamos a comenzar la transformación de Jacob. ¿Cómo se va a transformar Jacob? Primero comencemos por transformar el nombre. El nombre es parte esencial desde el punto de vista hebreo. El nombre es la esencia, el rol nuestro que estamos destinados a realizar en esta vida. Por lo tanto, si inclusive queremos transformar nuestra esencia, deberíamos transformar nuestro nombre. De hecho, la escritura dice que al final se nos dará a conocer en una piedrecita blanca nuestro nuevo nombre, porque el nuevo nombre es sinónimo de alcanzar una nueva identidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre con Jacob aquí? Jacob va a realizar una transformación que comienza con esta transformación aquí al cruzar el vado de Yabok en hebreo. Y dice, los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Hay detalles muy interesantes en este, pero son en realidad merecen otros espacios. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas?
Y él respondió, Jacob. Acuérdense aquí que hemos estado mirando el asunto del nombre, es importante, y él le pregunta, ¿y cómo te llamas? El ángel le pregunta primero y le dice, respondió Jacob. Y él respondió Jacob. Entonces, el nombre hay que transformarle a Jacob. Ahora, también le dice, y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has prevalecido o has vencido. Es decir, luchó en realidad contra el Creador mismo y contra los hombres, dice, y ha vencido. ¿Qué significa esto de luchar contra Dios y con los hombres? Estaba luchando contra esta naturaleza interior suya para vencer el mal dentro de él, realizar la transformación. Por esto es de que dice que luchó contra este ángel durante toda la noche, ¿no? Dice, y aquella misma noche se levantó, en esa noche, y luchó contra el ángel. Y este ángel le dice, y ya raya el alba, ya me tengo que ir. Entonces, cuando ya comienza a aparecer la luz en su interioridad, ya no es necesaria esta lucha, ya venció. Y ahora le dice, tu nombre será Israel. Este nombre Israel es interesante, ya vamos a ver cómo está, en dónde está relacionado. Y sigamos un poquito con la historia. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Y este es lo interesante. También nosotros tenemos que conocer el nombre de quien, con quien hemos estado luchando nosotros, con quien vamos a enfrentarnos. ¿Cuál es el nombre del creador? Porque estaba luchando contra Dios, dice, ¿no? Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Es decir, aquí, ¿por qué preguntamos por el nombre? Es decir, no nos interesa, no nos debería interesar cómo se llama. Debe interesarnos el nombre para conocerlo, pero para conocer de qué se trata, para conocer el camino de transformación. Es decir, el nombre no es el saber cómo se llama una persona, y en este caso el creador. El nombre es la esencia, y en el caso del creador, la esencia de transformación de nuestra interioridad. Y entonces dice, y Jacob puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Inclusive no solo eso, he luchado contra Dios y ha sido preservada mi vida. Y entonces Peniel es justamente aquí vamos a revisar el nombre Peniel. Peniel es en hebreo, Peniel es la cara de Dios. Peniel es el nombre, la cara de Dios, porque en las palabras paná, Peniel, viene de dos palabras, paná, que es la cara, y él nuevamente Dios. Entonces, en la estructura de las palabras hebreas están los mismos detalles que están relatando los porqués, ¿no? Y sigamos un poquito con el 3314. Vamos al 3314 para tratar de ahora llegar a una cosa interesante. Ya se encuentra finalmente Jacob después de la lucha contra el ángel. Él es transformado. Pero si recordamos, vamos, leamos este verso y dice, y alzando Jacob los ojos, miró y he aquí Esaú venía y 400 hombres con él. Un momentito. No vimos unos versos antes que este Jacob ya fue cambiado de nombre. ¿Por qué la escritura le sigue nombrando Jacob? Se equivocaron aquí. Dice que ya fue transformado. Dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob. Veamos en el 32:27. 32:27.
32, 27. 28 sería, y el hombre dijo, o en este caso el ángel, y el hombre le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Es decir, a partir de aquí ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel. Pero ¿qué es lo que ocurre en el 33:14? 33:14, en realidad todo desde el verso 1, 33:1, y alzando Jacob los ojos miró, y aquí Esaú venía y 400 hombres con él. Bueno, el asunto es ya aquí no debería llamarse Jacob y se sigue llamando Jacob. Sin embargo, en la escritura progresivamente, poco a poco, se va transformando este nombre de Jacob en Israel. En algunos lugares, inclusive en los profetas, aparece indistintamente a veces Jacob y a veces Israel. Pero ¿qué ocurre entonces? ¿No fue transformado su nombre? El nombre va siendo transformado poco a poco, carácter por carácter, cosa por cosa, es decir, una transformación interna, iremos de a poco. Esa es más o menos la idea. Y veamos justamente en el verso 14, cuando ya se acerca a Jacob y se reúne con su hermano, comienza a hablar con su hermano y veamos, dice en el 12, dice, entonces Esaú dijo, pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Entonces, ¿qué le está diciendo? Espérate un ratito, no tan rápido, no tan rápido. Adelántese ahora mi señor a su siervo, yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. Es decir, allí te alcanzo, le trata como señor, adulándole en cierta forma, ¿no? Y dice, un momentito, despacito, yo voy a ir despacito. Estas palabras, los sabios utilizan esta como una señal de la transformación de Jacob. Dice, yo avanzaré sin prisa. En otra traducción dice, yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, poco a poco. Y en una traducción coloquial nuestra diríamos, despacito, despacito, ¿no? Avanzaré como convenga, yo avanzaré como convenga al paso del ganado. Entonces, ahora, ¿qué hay escondido en esto de despacio? Yo avanzaré sin prisa. Entonces, ¿qué es lo que hacen los sabios? Los sabios encuentran en estas palabras sin prisa, poco a poco, yo me iré poco a poco, poco a poco, aunque aquí está paso, reguel, veamos. Vamos a tomar estas palabras, vamos a revisarla en el documento que tengo, que está tomado del documento en hebreo. Poco a poco, oiré despacito, aparecen estas dos palabras hebreas. Aquí hay, digamos, inclusive para mí, no lo voy a poder pronunciar bien, pero lo que nos interesa es encontrar en estas dos palabras de iré despacito, eh, que aparecen estas dos palabras hebreas, y me he tomado la molestia de sacarles la gematria de estas palabras, dos palabritas hebreas, que dice iré despacito. La suma de estas palabras hebreas, de estas dos palabras hebreas, es 541. Si hacemos esta suma, llegamos al valor de 541. Ahora, ¿a qué alude este número de 541? Eso es lo interesante en la escritura. Si es que vamos a descubrir, a encontrar qué otra palabra en la escritura tiene esta equivalencia numérica, y la que tiene esta equivalencia numérica es precisamente el nombre Israel. Israel, aquí nos vamos a detener un poquito a descifrar cómo está escrito Israel. Israel se escribe con la Yud, la letra Yud, la letra Shin,
la letra Resh, la letra Aleph y la letra Lamed. Y esto se pronuncia de derecha a izquierda Israel. Israel. Entonces, Israel, veamos, la gematria de Israel, comenzamos. La letra Lamed 30, la letra Aleph 1, la letra Resh 200, la letra Shin 300 y la letra Yud 100. Sumando todos estos valores, además, este es un número muy hermoso, muy interesante. Forma en realidad también una estrella. Ya hemos de ver algún momento la estrella de Israel. Este número es 541. El número 541 que dice iré despacito. Iré despacito, de estas dos palabras hebreas. Iré despacito. ¿Cuál es el significado entonces? ¿Cuál es el significado de esta historia? De la transformación de Jacob. Jacob, cuando se enfrenta finalmente ya a su hermano, luego de luchar contra el ángel, aparece la luz en él. Cuando ya aparece la luz, fue transformado su nombre, dice, ya no te llamarás más Israel. En realidad esa transformación aparece poco a poco. Inclusive pasó cuando ya fue cruzando el río o el vado de Yabok, porque ya aparece el arrepentimiento. Entonces ya se arrepiente, ya quiere transformarse, ya lucha contra la oscuridad interior y vence a esa oscuridad interior cuando ya comienza a aparecer la luz del día. Y ese cambio, que vemos en la escritura, dice, vamos, caminemos y vamos al paso al paso rápido. Y Jacob le dice, un momentito, vamos despacito, despacito. La transformación de nuestra interioridad es despacio, poco a poco, hagámosle. Vamos cambiando ciertas cosas en nuestra interioridad para llegar a una transformación paulatina. La luz del día no viene como cuando nosotros prendemos un foco de un instante a otro. La luz del día, la luz del sol, viene poquito a poco. Primero aparece detrás de las montañas y comenzamos a ver cómo raya el alba, cómo se está pintando el cielo un poquito de azul. Y luego comienza a aparecer los primeros rayos detrás de la montaña. Y luego comienza a subir, a ascender el sol en el cielo nuestro y poco a poco comienza a calentar el día y dice, tenemos que nosotros ir de gloria en gloria, ¿hasta cuándo? Hasta que el día esté completo, hasta que ya esté completo el día. Entonces, esa transformación de nuestra interioridad, el modelo de esa transformación desde el Antiguo Testamento es Jacob. Jacob es el engañador, el suplantador. El mismo Esaú le dice, con razón le pusieron Jacob porque él me engañó, él me suplantó, él me ha engañado siempre. Entonces, el nombre Jacob tiene que ser transformado, es decir, su esencia de suplantador, de engañador, de ladrón, en definitiva, tiene que ser suplantado, tiene que ser transformado, pero esa transformación es despacito. Vayamos despacito, vayamos al ritmo de poco a poco que yo cómo puedo asimilar la luz. Es lo mismo, si salimos de una caverna en donde hemos estado acostumbrados a la oscuridad, cuando salimos de la caverna a la luz del día, no podemos salir rápidamente sin protegernos los ojos. Tenemos que ponernos alguna venda que nos cubra los ojos para irnos acostumbrando. Tenemos que poner unas gafas oscuras para irnos acostumbrando el poder ver la luz, porque si salimos directamente a la luz, nos va a enceguecer y no vamos a poder ver. De la misma forma, una persona que ha estado ciega y se le realiza una operación para recobrar la vista,
a esta persona, después de una operación, inclusive de cualquier operación de la vista, le mandan a ponerse gafas para que vaya acostumbrándose a la luz poco a poco. Entonces, esta transformación que tenemos que realizar en nuestra interioridad, el cambio que tenemos que realizar en nuestra interioridad, tiene que ser poco a poco en una forma consciente, ir transformando nuestra oscuridad en luz, esa oscuridad con la iluminación de la luz del Mesías. Cuando el Mesías entra a nuestra interioridad, tiene que ir iluminándonos poco a poco, progresivamente, no tan deprisa. Dice, espérame que vamos al paso, a mi paso, al paso, inclusive dice paso de los niños, porque los niños caminan con pasos chiquitos. Entonces, el mensaje de esta historia es de que nuestra transformación interna, la transformación interna que tenemos que realizar, tiene que ser con paciencia, tiene que ser con conciencia, tiene que ser con poco a poco ir transformando nuestras actitudes. Llegar a transformar nuestro nombre y nuestra esencia es un camino largo, es el camino de toda la vida y no tenemos que descuidar, no tenemos que descuidarnos ningún día, tenemos que día a día reflexionar de que día a día estamos en este proceso de transformación, que el Creador vaya transformando nuestra esencia día a día. Y ahora quisiera mencionar un poquito acerca de las costumbres hebreas, las costumbres judías, que estamos cerca, próximos a una fiesta que se le conoce como el fin del mundo, la fiesta del fin de los tiempos, la fiesta de Rosh Hashanah, que está escrito en la Biblia como la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, o en términos hebreos, es la fiesta de los shofarot. Perdón, no sé si esto es un término, creo que masculino, de shofarim. La fiesta de las trompetas está escrito en la Biblia, dice que eh, dedicarás un día al Creador para sonar las trompetas. Y ese día del sonar de las trompetas, nosotros conocemos que hay en la escritura, eh, hay un día señalado que dice que debe tocarse la trompeta final. Esa trompeta final es el final de un ciclo. De acuerdo a la terminología bíblica, todo final tiene un principio. Ese principio está cerca, nos estamos aproximando a la próxima luna nueva. La próxima luna nueva será este domingo al atardecer. El domingo, después de que se oculte el sol, iniciará un nuevo año, en realidad un nuevo año bíblico. Y ese nuevo año bíblico implica un juicio. Tenemos que realizar un juicio como solemos hacerlo nosotros en el calendario solar. Hacemos un juicio a fin de año para comenzar uno nuevo. El año nuevo hebreo, el año nuevo bíblico inicia con una luna nueva y inicia con nuevas reflexiones, nuevos planteamientos sobre la vida, y a eso se le conoce como el juicio. Hemos visto que aquí en la historia que hemos estado viendo, Jacob se prepara para este encuentro con su hermano e inclusive le manda regalos, Cruz Ombado, que es la transformación de su nombre, es la reflexión de la transformación interna. Esta transformación interna en la terminología judía, el último mes, que es equivalente a nuestro diciembre del año, el mes se llama el mes de Elul, es el mes del arrepentimiento. El mes del arrepentimiento, ¿para qué? Para llegar al día del juicio final. El juicio final, que es el inicio del próximo año, porque el final está insertado con el principio. Cuando algo se acaba, comienza algo de todas maneras. Este final de este ciclo tiene que iniciar uno nuevo y en este día
de acuerdo a la terminología, se decreta si viviremos o moriremos. Pero nosotros, cuando vamos a un juicio, nos acercaremos a ese juicio dependiendo de la forma en que nos hemos portado durante el año. Si hemos hecho bien, no tenemos de qué temer. Si hemos hecho mal, naturalmente sí vamos a temer y vamos a reflexionar y por lo menos vamos a cambiar y decirle, Padre, perdóname. Perdóname porque hemos hecho mal y tenemos que prometer este año cambiar. El día del juicio final inicia el periodo de las grandes fiestas judías, porque de acuerdo a la misma escritura, después de este día de las trompetas, llamado Rosh Hashanah, eh, 10 días después, en estos 10 días son los días del arrepentimiento, 10 días después viene el día del perdón, que significa finalmente después de todo el Creador me perdona. Y 4 días después inicia una fiesta llamada la fiesta de las cabañas. Todo esto está en realidad asociado o se ha adoptado, se ha modificado en nuestras costumbres para tener las mismas fiestas en nuestros fines de año e inicios del año próximo. Un poquito se ha modificado, se ha pasado el orden, etcétera, pero se celebran de la misma forma en nuestras costumbres, imitando, imitando malamente, digamos, a lo que hacen los judíos, pero imitando lo que deberíamos haber hecho si es que no se nos hubiera cambiado el calendario, si el calendario fuera todavía lunar y si es que todavía conoceríamos la escritura desde este punto de vista. Lamentablemente, se nos cambió la estructura del pensamiento. Nuestro pensamiento no es hebreo, nuestro pensamiento es greco-romano y nuestra civilización es en realidad griega. Entonces, la estructura de nuestro pensamiento, al cambiar, esto nos ha ido modificando nuestras costumbres también, pero esto nos ha alejado de cierta forma de la interpretación de la escritura y hemos llegado inclusive a una Biblia traducida, traducida del griego, traducida del latín, que necesita revisarse, necesita que sea estudiada un poquito más, con más conciencia y con, como hemos estado viendo en este espacio, con la ayuda de las raíces hebreas, para que podamos entender el mensaje con un poquito mayor profundidad. Por lo tanto, como nos acercamos a esta fiesta de fin de año, tenemos que reflexionar un poquito respecto de esto y también desearles al estilo judío, en el que no se desea un feliz año nuevo, sino que se desea que seas inscrito para un año nuevo dulce, que seas inscrito para un año nuevo bueno y dulce, que va a ser este próximo año. ¿Qué significa que seamos inscritos? Como en la escritura está el término de que seamos inscritos en el libro de la vida, que este deseo se cumpla, que este nuevo año, el año que viene, sea un año nuevo, bueno y dulce. Entonces, muchas bendiciones y que el Creador nos encuentre en el día del juicio con alegría.